Hoy vamos a explorar el problema de si hay progreso en la filosofía. ¿Acaso la filosofía exhibe algún progreso o ninguno en absoluto? Esta es una de las grandes cuestiones en metafilosofía, o sea, filosofía de la filosofía. Bien, el primer problema que salta a la vista es ¿qué entender por progreso? Por ejemplo, imaginemos que hay una persona A que considera que el rock peruano ha progresado hasta, hasta la fecha actual. Y hay una persona B que considera que el rock peruano no ha progresado hasta la fecha actual. En este debate pareciera que no hay una respuesta correcta, porque después de todo, los juicios sobre el progreso del rock peruano son juicios subjetivos porque dependen de los gustos de ambos individuos. Y en ese sentido no hay una manera objetiva de terminar esa disputa entre la persona A y B con respecto a si hay progreso en el rock peruano. En ese sentido, algunos podrían rechazar esta pregunta de lleno ya. Pero hay una manera en la que se puede abordar el progreso. Es comparando el progreso de la filosofía con el progreso que exhibe el conocimiento científico, ¿no? O sea, comparar la filosofía con la ciencia. La ciencia es acumulativa, en el sentido de que hoy sabemos más de biología, por ejemplo, que lo que sabíamos hace 100 años. Y los biólogos hace 100 años sabían más de biología que los biólogos hace 200 años. El conocimiento científico es acumulativo. Incluso Thomas Kuhn, a quien muchas veces se le acusa de relativista, sostiene en el postscriptum de la estructura de las revoluciones científicas que el conocimiento científico progresa porque responde a ciertos enigmas, a ciertas preguntas que antes no se podían responder. Después de todo, las respuestas a estos enigmas nos han permitido desarrollar tecnologías que son útiles para nuestras vidas, hemos podido llegar a la luna, etcétera. Hay muchos logros porque hemos podido resolver preguntas, porque la ciencia progresa en el sentido de que responde más preguntas cada vez, responde más preguntas cada vez, se acumulan respuestas a ciertos enigmas, como dice Kuhn. Ahora, ¿cómo se explica esto? Dietrich, Erich Dietrich en el 2011 sugiere lo siguiente: no hay progreso en la filosofía comparado con el progreso en la ciencia. ¿Por qué? Consideramos la manera en la que la filosofía es enseñada. Comparemos la manera en que la filosofía es enseñada con la manera en que la ciencia es enseñada. Para que tú estés al tanto del conocimiento científico en física, por ejemplo, tú no necesitas leer todas las obras clásicas de los físicos clásicos, ¿no? Por ejemplo, tú no necesitas leer directamente las obras de Newton para estar al corriente de la física contemporánea. Tú puedes leer fácilmente un tratado de física actual que es escrito por algún físico contemporáneo. Esto no sucede en filosofía. En filosofía se suele decir que es necesario leer a los clásicos para tener un serio conocimiento de la filosofía. En ese sentido, hay una diferencia en cómo se enseña la filosofía. Eh, Otro ejemplo es la carencia de consensos entre filósofos, ¿no? Con respecto a problemas filosóficos. Los científicos sí llegan a consensos, sí llegan a resolver problemas. En cambio, los filósofos no. Y en ese sentido, la ciencia progresa porque responde a preguntas, pero la filosofía no, porque de lleno los filósofos nunca se ponen de acuerdo. Entonces, así se explica la razón por la que la filosofía no progresa. Es la tesis principal de Dietrich, de Erich Dietrich. Ahora, una objeción es que
la filosofía se ha vuelto mucho más sofisticada que era antes, ¿no? Es una respuesta a Dietrich, una objeción a lo que plantea. Hoy en día nuestras teorías filosóficas son más complejas, tenemos conceptos más precisos, tenemos herramientas más potentes como la lógica moderna, por ejemplo, etcétera. En ese sentido, la filosofía sí progresa, de hecho, ¿no? Basta solo ver estas teorías más complejas que se tienen actualmente, ¿no? Sin embargo, aquí Dietrich puede replicar de manera muy adecuada lo siguiente. Toda esta sofisticación, todos estos nuevos conceptos, todas estas nuevas herramientas que hay en la filosofía, no ha ayudado a zanjar los debates, los problemas filosóficos. ¿Por qué? La razón es sencilla, ¿no? Si es que, si es que realmente estos nuevos conceptos, estas sofisticaciones o estas herramientas hubieran ayudado a zanjar los problemas filosóficos, pues fácilmente se debe presentar alguna teoría filosófica que sea considerada correcta por todos los filósofos, ¿no? Que haya un consenso con respecto a que esa teoría filosófica es verdadera. Sin embargo, hoy en día no hay una teoría filosófica que sea considerada verdadera por todos. En ese sentido, la réplica va así, ¿eh? Es cierto que tenemos teorías más sofisticadas, pero eso no significa que la filosofía progrese, simplemente que se vuelve más sofisticada, pero que, después de todo, no resuelve ningún problema. Ahora, otra objeción que se le puede plantear a la tesis de Dietrich es que los filósofos, de hecho, han logrado ya el consenso en muchos asuntos, en muchos debates. Por ejemplo, la mayoría de filósofos son naturalistas o materialistas y todos sostienen, están de acuerdo en que la esclavitud es moralmente incorrecta. Es, es una objeción muy buena. Puede que no haya una teoría filosófica verdadera o que sea considerada verdadera por todos los filósofos, pero de hecho hay consensos ya. Hay consensos en muchos asuntos. Sin embargo, la réplica aquí también es muy buena, ¿no? El consenso en todos estos casos se explica porque la filosofía se adapta para estar al corriente. Pongamos de ejemplo esto de que la mayoría de filósofos son naturalistas o materialistas. Lo que sucede es que el conocimiento científico, de hecho, conduce a adoptar una postura materialista o naturalista. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que desde el conocimiento científico se puedan explicar muchas conductas humanas apelando a elementos físicos, eh, implica o sugiere ya de hecho que la realidad en su totalidad es física o los fenómenos son naturales netamente, no hay algo más allá, no hay un aspecto ideal de la naturaleza. En ese sentido, la filosofía se adapta para estar al corriente del conocimiento científico, es decir, o para estar en coherencia con el conocimiento científico. Es decir, los filósofos desde siempre no han defendido el naturalismo o materialismo, sino que el conocimiento científico, que es lo que realmente exhibe progreso, conduce a aceptar el naturalismo o el materialismo. Y por el lado de los consensos morales con respecto a la, a la inmoralidad de la esclavitud, pues esta cita me pareció muy interesante como para ponerla aquí, ¿no? Dietrich explica lo siguiente. La filosofía no descubrió la inmoralidad de la esclavitud. Los filósofos no estaban conduciendo la carga contra la esclavitud cuando ésta era abierta y comúnmente practicada. Lo que sucedió fue que los líderes políticos y activistas sociales, quienes no eran filósofos, sino activistas sociales, cambiaron la manera de pensar sobre la esclavitud y consecuentemente se establecieron leyes y después la sociedad y la cultura, por lo tanto, cambió. Y no había otra cosa más que hacer para los filósofos que ponerse al día del progreso social.
Es decir, no es que los filósofos hayan liderado el cambio para aceptar que la esclavitud es inmoral, sino que el progreso social condujo a rechazar moralmente la esclavitud y los filósofos no tenían más remedio que estar de acuerdo con lo que pensaba la sociedad en general, estar de acuerdo con esa idea que se defendió debido a un progreso social. En ese sentido, pues, se sostiene la tesis de Dietrich de que la filosofía no progresa, no produce nuevo conocimiento o no dirige los cambios que conducen a un progreso social. En términos sencillos, entonces, podríamos decir que la filosofía solo se transforma para ponerse al día, según este argumento, ¿eh? Según este argumento, que de hecho responde muy bien a las objeciones. Ahora, hay filósofos que saben que la filosofía no progresa, o sea, tratan de dar una explicación de por qué sucede esto, por qué la filosofía no puede producir consensos. Dos muy importantes de entre estos filósofos es Colin McGinn y Thomas Nagel. Vamos a ver aquí brevemente algunas de sus ideas. Colin McGinn sostiene que algunos debates filosóficos son irresolubles debido a los límites cognitivos que se originan de la estructura y el funcionamiento del cerebro. Él sostiene la tesis de que todos los organismos padecen de un cierre cognitivo, es decir, que van a haber problemas que van a estar más allá de sus alcances cognitivos. Un gato o un perro, por ejemplo, está cerrado cognitivamente a entender la teoría de la relatividad. Por más que nosotros tratemos en algún momento quizás de explicar la teoría de la relatividad a un perro o a un gato, va a ser imposible para estos organismos, para estos animales, comprender la teoría de la relatividad, porque está más allá de sus alcances cognitivos. Todos los organismos padecen de cierres cognitivos. De la misma manera, los humanos siempre vamos a estar cerrados a hallar respuestas a los problemas filosóficos o a ciertos problemas filosóficos, como por ejemplo Colin McGinn sostiene que el problema mente-cuerpo está más allá de nuestros límites cognitivos, el problema del libre albedrío también, etcétera. Ahora, debemos notar que en este enfoque los problemas filosóficos son genuinos, es decir, no son pseudoproblemas, sino que lo que sucede es que las respuestas a esos problemas están más allá de nuestro alcance cognitivo, es decir, no vamos a poder comprenderlos, ¿no? Yo elaboré hace muy poco tiempo un video sobre el misterianismo. El video se llama ¿Hemos llegado al límite del conocimiento? Pueden allí darle una revisada para encontrar buenas objeciones al misterianismo. Pero aquí basta tener en cuenta esta idea general de Colin McGinn. Eso explicaría por qué no se logran consensos en los problemas filosóficos. Ahora, Thomas Nagel sostiene que los problemas filosóficos se originan del conflicto entre dos puntos de vista necesarios pero incompatibles. Estos dos puntos de vista son el objetivo y el subjetivo. ¿Y cómo explica eso? Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, parece que tenemos libre albedrío, ¿no? Intuitivamente nosotros examinamos por introspección, vemos nuestras decisiones y decimos, pues hoy escogí helado de chocolate, por ejemplo, pero en principio pude haber escogido algún helado de otro sabor. ¿Por qué? Porque yo tengo libre albedrío. Eso desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, nosotros estamos compuestos de las mismas partículas fundamentales que una roca, por ejemplo. Estamos hechos de materia desde el punto de vista objetivo. Entonces, si nosotros hacemos la pregunta, ¿tenemos libre albedrío? Desde el punto de vista subjetivo, podemos decir que sí tenemos libre albedrío, tenemos esa impresión de tener libre albedrío. Pero desde el punto de vista objetivo,
La respuesta es no. ¿De qué manera podríamos encontrar el libre albedrío de manera material, por ejemplo? Si en principio parece que la libertad es un ejercicio de algún aspecto mental de nuestras vidas. Entonces, el problema aquí es que lo subjetivo y el objetivo, estos dos puntos de vista nos dan respuestas diferentes a un problema específico, a un problema filosófico específico, ¿no? De si tenemos libre albedrío. Entonces, esto se puede generalizar, ¿no? Y decir que los problemas filosóficos, o algunos, o muchos, son intratables en principio. ¿Por qué? Porque estos dos puntos de vista dan diferentes respuestas a un mismo problema. Ahora, podemos objetar aquí a esta explicación y a la tesis de Dietrich, podemos objetar que, pues, eh, esta noción de progreso está basada en el modelo de la ciencia. Es decir, considera que la filosofía tiene el mismo objetivo que la ciencia, pero eso no necesariamente es así. Entonces, vamos a ver otros modos de considerar la filosofía. La filosofía como análisis conceptual. Bajo esta perspectiva, la tesis es que el objetivo de la filosofía es el análisis conceptual, es decir, clarificar el significado y la estructura de ciertos conceptos y las relaciones entre los diferentes conceptos, ¿no? Es la tesis central. Ahora, la presuposición en esta perspectiva es que la investigación empírica es el dominio de las ciencias naturales, y la clarificación conceptual es el trabajo de la filosofía, ¿eh? El conocimiento científico podría decirnos mucho sobre la naturaleza del tiempo o del espacio, pero la filosofía nos tiene que decir mucho sobre el concepto de tiempo y espacio. Ahora, bajo esta perspectiva, la filosofía progresa a través de la clarificación conceptual. Uno podría poner de ejemplos, ¿no? Que de hecho la filosofía progresa porque hay ciertas aclaraciones conceptuales, ¿no? Hay conceptos que en gran medida tenemos mucho más claros que filósofos tradicionales tenían, ¿no? El problema de error categorial, por ejemplo, etcétera. Ahora, la objeción más intuitiva y principal es que muchos problemas filosóficos claramente no son un asunto de análisis conceptual. ¿De qué manera podríamos resolver, por ejemplo, el problema mente-cuerpo? Aclarando solo este, el concepto de mente y el concepto de cuerpo o de materia, ¿no? Es implausible suponer que solo dilucidando, clarificando esos conceptos, se resuelve el problema, ¿eh? Ahora, acorde con esta objeción también, los filósofos usan el análisis conceptual como una herramienta, pero esto no significa que su objetivo sea clarificar conceptos. Nosotros podemos clarificar el concepto de tiempo o espacio, pero no lo hacemos por clarificar los conceptos mismos, es decir, ese no es el objetivo. El objetivo es tratar de entender la naturaleza del espacio y el tiempo. Entonces, la objeción aquí es que bajo esta perspectiva se confunde el objetivo de la filosofía con una herramienta de la filosofía. El análisis conceptual es una herramienta después de todo. Entonces, ahora veamos otra perspectiva, que es quizás mucho más difundida. La filosofía como engendradora de las ciencias. La tesis aquí es muy sencilla. Es que la filosofía se vuelve ciencia. ¿Cómo así? Inicialmente, todos los problemas eran el objeto de estudio de la filosofía. Pero, una vez que los filósofos desarrollaron maneras de resolver ciertos problemas de un dominio, pues ese dominio se vuelve ciencia. Por ejemplo, tradicionalmente el problema del origen de la vida era un problema filosófico netamente. Pero conforme pasó el tiempo y se desarrolló la ciencia biológica, pues ese problema pasó de ser filosófico a ser un problema científico. Y de hecho la biología tiene mucho que decir con respecto al problema del origen de la vida. Es un ejemplo. Entonces,
Una vez que se logra un consenso, ese problema ya no es filosofía. En gran medida esto explica, pues, la ilusión del fallo filosófico versus el éxito científico. Es decir, ¿por qué las preguntas filosóficas nunca pueden ser respondidas? ¿Por qué se falla a responder? Pues la explicación es que una vez que se responde a un cierto problema, pues deja de ser filosófico y pasa a ser parte del conocimiento científico, ¿eh? Esto explica, pues, por qué el conocimiento científico progresa y por qué la filosofía falla. En el fondo, esto es una ilusión. Los problemas filosóficos se volvieron problemas científicos y obtuvieron una respuesta científica bajo esta perspectiva. Ahora, la objeción principal es la siguiente. En esta perspectiva, no queda claro qué significa la palabra filosofía. Es decir, hay dos maneras de tratar de clarificar el concepto filosofía aquí, pero las dos posibles respuestas son problemáticas. Por ejemplo, veamos la opción uno. Si la filosofía es distinta de la ciencia, entonces la afirmación principal es falsa. ¿Por qué? Porque esas preguntas eran, desde el comienzo, preguntas científicas, no preguntas filosóficas. Es decir, volviendo al ejemplo, si el problema del origen de la vida tuvo una respuesta científica, pues eso significa que en el principio nunca fue una pregunta filosófica, fue una pregunta científica desde el comienzo. Ese es el problema bajo esta primera posibilidad. Si la filosofía es distinta de la ciencia, entonces la tesis principal es falsa. Ahora, si consideramos que no hay una distinción entre filosofía y ciencia, esta es la segunda posibilidad, entonces de nuevo la tesis central es falsa. ¿Por qué? Porque decir que la filosofía se vuelve ciencia presupone que hay una distinción entre ambas. Presupone que hay una distinción entre ambas. Es decir, si no hay una distinción, entonces hay una distinción entre ambas. Es en lo que se puede resumir esta segunda posibilidad. Si P, entonces no P. Eso es contradictorio, ¿eh? Es un problema. Entonces, bajo esta perspectiva no queda claro qué significa filosofía, ¿eh? Es un problema a indagar o a extenderse aquí. La siguiente objeción es que en esta perspectiva solo se muestra el valor de la filosofía pasada. O sea, en la antigüedad la filosofía sirvió como engendradora de las ciencias en general. Pero en la actualidad, la filosofía no parece jugar algún rol para engendrar nuevas ciencias. Hoy en día hay muchas disciplinas científicas y subdisciplinas, pero la filosofía no parece haber intervenido en el nacimiento de ninguna de ellas, ¿no? En la física del estado sólido, en la astrobiología, la filosofía no parece haber influido en el nacimiento de estas nuevas ciencias. Esta es una segunda objeción también muy buena a esta perspectiva. Ahora, aquí hemos visto algunas perspectivas y los problemas que tiene cada perspectiva. Las conclusiones que podemos sacar a partir de esta exposición es que este es un problema filosófico abierto. Y por cierto, es un problema filosófico muy interesante porque nos lleva, como ya hemos visto, nos lleva a discutir o a pensar sobre los límites de lo cognoscible, los límites de lo cognoscible y si en principio ciertos problemas pueden ser resueltos o no. Y si pueden ser resueltos, de qué manera. Y si no pueden serlo, de qué manera se puede explicar que no sean respondibles esos problemas, ¿no? Y la segunda conclusión, creo yo, es que esa acusación de Dietrich de que la filosofía no conduce el progreso social, pues se puede subsanar defendiendo la idea de que la ética puede progresar si es que va de la mano con el activismo. Entonces, si nos tomamos en serio esa acusación de Dietrich, pues entonces la conclusión que podemos sacar es la segunda que está aquí, ¿no? La ética, la filosofía política, la filosofía social en general puede progresar si de hecho va de la mano con el activismo. Bien, estas fueron algunas ideas con respecto al problema de si hay progreso en la filosofía. Espero que lo hayan encontrado interesante y hasta la próxima.